y eso fue lo que me llevó a ponerle mucho énfasis ok, hay que tomarnos esto en serio. ¿Qué significa llevar cursos afuera? ¿Qué significa ir a eventos? O sea, yo iba a un montón de eventos, como que 3 veces a la semana estaba en OPC. Entonces, como sé bastante como abierto a explorar otras áreas, no te cierres, es muy importante, sí, o sea, uno nunca sabe a dónde puede llegar. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. No, un placer. Quería conversar contigo porque también tienes una trayectoria muy interesante. Tú estudiaste biología, terminaste hace un par de años, y lo que me llamó mucho la atención fue que durante casi cada año de tu carrera de biología hiciste algo complementario, pero que no era muy relacionado a la biología. Ya nos vas a contar un poco más sobre eso. Para enumerar algunas cosas, hiciste cursos de finanzas y contabilidad en México, una escuela de business en ESADE, una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Aprendiste de innovación en la Universidad de Lima, de management en la Universidad Católica en Perú, y también un poco de economía en la Universidad del Pacífico. Cursos, pasantías, entrenamiento en general que uno no esperaría de alguien que está estudiando biología. Pero empecemos por el inicio. Tú estudiaste biología. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a estudiar biología? Uh-huh. Bueno, sí, estudié biología en Cayetano y soy una persona bastante curiosa, una persona que justamente le atrae mucho la tecnología, la ciencia, desde pequeña. Realmente he tenido esa característica en mí. Y cuando vi que eh, me tocaba escoger la carrera y si bien a un comienzo me acuerdo que pensaba que medicina podía ser una posibilidad para mí, cuando vi que en las ciencias podía encontrar un respaldo tal vez mucho más específico de temas puntuales y que podría indagar hasta el punto de estudiar algo tal vez muy básico como una proteína y así, fue que decidí como mi comienzo de biología. Al menos eso es lo que yo pensé cuando entré en primer año, cuando decía, sí, seguro voy a hacer un doctorado en algo de biología celular y así, pero yo escogí con esa visión de saber que biología me iba a dar esa base científica y estructura mental para poder investigar. Uh-huh. Y cuando estabas en la carrera, ¿cómo imaginabas justamente tu vida profesional? ¿Pensabas que ibas a hacer un doctorado? O sea, ¿pensabas más en el lado académico? ¿O pensabas que ibas a tener un trabajo en un laboratorio, en una empresa farmacéutica de innovación? ¿Qué ambicionabas en ese aspecto? Pues cuando entré a la universidad me di cuenta que lo más usual era seguir un doctorado, pero de alguna manera en el primer año yo ya no me vi visualizada así como la científica que iba a seguir o sea, en ese momento. No es algo que incluso descarte ahora, pero no era algo como no era lo único que me llamó la atención. Entonces empecé a visionar, eh, me empecé a ver a mí de alguna manera en el ejemplo de para esto yo entré en primer año al laboratorio de la doctora Teresa Ochoa, que no sé si la conoces, pero ella es médico de Cayetano y también es bióloga de Cayetano. Entonces yo me fui bastante reflejada en ella, como yo sabía que quería ser líder también en mi área y que podía desde algún momento, todavía en ese momento no sabía cómo, impactar en mi comunidad con mi carrera. Entonces, así era como me veía. No sabía que iba a trabajar en una compañía, en una clínica, no. Solo sabía que iba a liderar algo. Buenísimo. Siempre has tenido en todo caso, esa ambición de ser líder, esa ambición de liderar, dirigir proyectos, dirigir cosas, dirigir iniciativas.
Entonces, en tu Ujú, primer año trabajaste en el laboratorio y creo que también en otro laboratorio extra, ¿no?, de la universidad. ujú. Pero ya a partir del segundo año, segundo, tercer año, 2021, 2022, te empezaste a formar más en temas de finanzas, business, e innovación. ¿Recuerdas si hubo algún evento o algo que te dijo de mover un poco la visión hacia ese tipo de entrenamiento o cursos que no son tan ligados con lo que imagino estabas haciendo en el laboratorio? Sí, justamente en segundo año entré al laboratorio de biomateriales y nanopartículas, si mal no recuerdo todo el nombre, del doctor Juan, em, quien en, en mi parecer es una persona como, es el científico tal cual descrito, Ujú, ¿no? Con la bata y como ujú. Dexter en el laboratorio. Entonces yo aprendí muchísimo de él y justo supe gracias a un proyecto en el que pude estar de hacer em, filtros de agua a base de hueso vacuno, Ujú, que había mucho potencial en la ciencia para sacar productos en el mercado ujú, que uno podría justo a lo que yo quería hacer, que era como impactar con algo que hiciera, no importa qué. ujú, Entonces vi que estos filtros de agua a base de hueso vacuno podían tener potencial en el mercado y justo como parte del trabajo que hicimos teníamos que sustentar en una parte del informe eso, como ujú, por qué lo que estoy investigando tiene importancia y ahí como que se me prendió el foquito de, ok, al parecer hay formas de hacer eh, productos o utilizar mi conocimiento y a la par eh, desarrollar algo novedosísimo, porque yo ujú, también en la búsqueda que hice no había, incluso luego em, ya yo cuando me fui al laboratorio, pues vi, igual y sigo como los pasos de este laboratorio y sé que postularon y ganaron fondos y ujú, hicieron más productos y están ahí. Pero a tu pregunta, ese fue mi momento clave, pasar por ese laboratorio en segundo año ujú, y empezar a llevar cursos de negocios en WISE, que es un programa para mujeres ujú, científicas que buscan eh, como mezclar o llevar su propuesta al lado más entrepreneur. Y de ahí hablé también con la incubadora de negocios de Cayetano, como que empecé a preguntar, oye, ¿cómo se hace que no sé qué? ujú, Eh, entonces, eso fue ujú, mi primer ujú. acercamiento. ¿Y tenías algún ejemplo quizás de familia o amigos que hagan emprendimiento, que sean empresarios? ¿Ya tenías, quizás, habías identificado alguna influencia en ese sentido? Sí, sí, Ujú, mis papás son emprendedores, ujú, ambos, cada uno manejó sus propias empresas. Desde niña yo veía a mi mamá haciéndolo como parte de su día a día, el hecho de dar un buen trato al cliente, me recogía del colegio y me llevaba, justo estaba construyendo un hotel, ujú, entonces ujú, que teníamos que ir a comprar la pintura, que teníamos que, no sé, ir a comprar los espejos, no ujú, sé. Entonces, mi día después del colegio era meterme a un taxi y, y todo lo que significaba ujú, hasta, que, ujú, hasta la noche, hasta que terminara lo que sea que estuviera haciendo. Entonces, yo sí tenía bien presente que los negocios ujú, era, no sé, parte de mi ADN también. Mis abuelos incluso ujú, eh, ya habían hecho como desde cada uno a su lado empresas medianas, pequeñas, negocios siempre ujú, que marcaran. Soy la primera científica de mi familia, en realidad. ujú. Sí, sí, sí. No, tenías todo, como dices, todo el ADN de hacer negocio por tu mamá, tu papá, inclusive de abuelos. Era Sí. casi, casi inevitable que en algún momento entres en ese rubro. Y hablando, por ejemplo, de los cursos que hiciste, ¿no? ¿Te motivó el hecho por un lado, pensaste que eran necesarios tener esos conocimientos para
ser mejor empresaria? ¿O fue como quizás algo más de curiosidad, de complementar, para experimentar qué tal esa área? Sí, definitivamente cuando llevé este primer curso a WISE, Ujú, supe que no era como, o sea, que era como la primera entrada, pero está mi base de o entendimiento de ujú, finanzas, de contabilidad. Aparte que yo le ayudaba a mi papá con la parte contable de la empresa, ujú, estaba como mínima y en caso quisiera seguir explorando este mundo, debería explorarlo bien. Y eso ujú, significaba llevar cursos introductorios y justo llegó pandemia cuando ujú, aproveché como que el 2020 para ir o sea, hacer como este intercambio virtual tanto en el TEC de Monterrey como en ESADE. ujú. Y, y eso te diría como, sí, sí, tengo bien presente que es necesario educarse, eh, incluso ahora como estoy viendo también seguir alguna maestría relacionada a ello. Ujú. ¿Sentías que quizás no tenías esa oportunidad de aprender esos temas dentro de la carrera de biología específicamente? No tenías cursos o cosas que te llevaran más en a esos temas y por lo tanto tenías que buscarlos en otras partes. Sí, Ujú, tal ujú, cual. Cuando tú estudias una licenciatura en biología en Perú en general, pues ujú, no, al menos a mi entendimiento, o bueno, al menos en mi universidad, no tenemos ningún tipo de ujú, negocio, de cursos de ese tipo, pero no fue un impedimento. Yo agradezco bastante a mi jefe de carrera, o ujú, sea, que cada que le pedía llevar algún electivo, me abría las puertas para hacerlo, porque sabía, y no soy como un caso aislado, que muchos biólogos, bueno, algunos, mejor dicho, ujú, se van a la parte empresarial después ujú, de terminar. Y él, con su experiencia de compañeros, y así había visto que varios habían ido a ese lado y me abrió las puertas ujú. a lleva los cursos que necesites, ¿no? Justifícamelos por qué, Claro. Ujú. justifícame y yo ahí me paseaba por otras universidades. ¿Y cómo hacías para identificar esos cursos? O sea, hablabas, por ejemplo, de la pasantía virtual en el TEC y en esa de cómo Ujú. conociste esos cursos, simplemente buscando en internet, alguien te los recomendó. ¿Qué sugerirías también para alguien que tenga ese interés, que dónde buscar o por dónde empezar para formalizar ese entrenamiento? Mm, ok, lo del TEC, me Ujú, acuerdo que encontré que Cayetano tenía un convenio con CINDA, ujú, Red Peruana de Universidades, que lo tienen muchas otras universidades. Y eso significa que tú puedes llevar cursos con universidades y pagas como si estuvieras pagando igual en tu universidad. ujú, Y a mí me acuerdo que no creo que era la primera vez, o bueno, no sé qué pasó, pero básicamente yo tuve que hacer toda la gestión, ujú, porque me acuerdo que Cayetano me dijo como que, no tenemos convenio, y yo les mandé una captura, me dice, no, sí tiene convenio, y así, sí, de verdad, por correo, ujú, como que, o sea, como que me dijeron, sí, y luego como que, ok, entonces como que yo estaba detrás de eso, ujú. porque para mí el tech es un referente Sí, 100%. Ujú, para hispanohablantes, entonces, y tengo muchos amigos que luego hice hay una comunidad global que se llama iGEM, ujú, que es una comunidad de científicos que también exploran la parte de biología sintética, y ujú, la parte de biología sintética está muy ligada a la parte entrepreneur. ujú, Eh, y muchos que, de los chicos que yo conocí de alguien eran del TEC. ujú, Entonces yo sabía que eh, o sea, si llevaba algún curso en el TEC, iba a tener como la oportunidad de tener como esta visión desde biología como ligada al entrepreneur. Y sí, así fue. O sea, ujú. cuando llevé mi curso virtual, aproveché para con el mismo correo meterme como a,
porque cuando tienes este tipo de oportunidades te dan un correo de la universidad. Claro, porque eventualmente eres alumno, o sea, formalmente eres alumno. Cierto, cierto, eres alumno ese semestre, entonces yo aproveché como para escribirle a ese grupo estudiantil de IEM, que, oye, a mí también me interesa cómo hago para traerlo a mi universidad. Es la competición más importante de biología sintética en el mundo. Y bueno, a tu pregunta, que creo que me la salté un poco, porque siempre que hablo de IEM me emociono porque me marcó mucho en mí. Buscando y incluso frente a situaciones como las que te digo que mi universidad no tenía como Muy claro. claro cómo era, yo estaba detrás de eso, yo estaba como que, no, sí, pero ¿cómo les ayudo? Ah, ya falta ese papel, ya yo les doy, que no sé qué. Sí, así comenzó, ese fue mi primer intercambio. Luego con ESADE, en realidad fue una beca que fue por medio como de una persona tercera que estuvo buscando, estuvo seleccionando a mujeres latinoamericanas que tuvieran este perfil y les serviría llevar esta inmersión duró un mes, me acuerdo, fue intensísimo, como de 9 a 5 de la tarde. ¿Fue virtual también? Virtual, Okay. sí, sí. Sin embargo, para mí es el antes y después de llevar clases de negocios. Como bien dijiste, es una de las mejores universidades del mundo, o escuelas de negocio, y tiene su nombre porque las clases que a mí me dieron, así sean virtuales, ahora que estoy por España voy a aprovechar para ir a Barcelona a saludar a mis profes, pero las clases que a mí me dieron realmente fueron tan bien estructuradas, tan de alguna manera reflejaban qué significaba emprender o hacer, o ya sea como que qué significa ser un experto en finanzas, un experto en marketing, hacer emprendimiento social, que eran términos que yo nunca había escuchado y que gracias a que tuve la inmersión en esta escuela de negocios y fue una inmersión correcta, entendiendo conceptos desde la lectura constante, eran muy, me acuerdo que críticos en ir a la clase a discutir, no a aprender, que es una metodología bastante buena. Y incluso algo que también me marcó mucho fue que mi profesor de marketing era biólogo y yo me quedé, sí, a mí, o sea, eso fue la primera vez que yo dije, ¿qué? O sea, como que puedo hacer algo más como si estudié biología no se acaba la vida de solo para ser científica, o sea, puedes hacer marketing, puede ser como que él ahorita lidera el MBA de Bocconi y ESADE, que son escuelas de negocios de las mejores del mundo. Entonces, nada, ¿cómo conseguí esa beca? Y también es algo que yo repito mucho, es tú tienes que decir cuál es tu propósito, tienes que saber contar tu historia. Y mis amigas que estaban alrededor sabían mi propósito y mi historia. Sabían que yo era una persona que era una estudiante de biología que le gustaba aprender cómo aprender de negocios. Sabían, o sea, si alguien hablaba conmigo, yo les contaba así que sí, yo hago esto, pero también me gusta esto. Entonces, cuando empezaron a buscar a quién becar, se acordaron de mí, ¿no? Así como, sí, pero a mí también le importa. Bueno, entonces eso fue como que una bonita casualidad. Y así ya saben. Y ya como para cerrar como y contarte cómo ingresan los demás a las otras escuelas de negocio como la de Lima, Católica y Pacífico, fue porque Cayetano tiene convenio y aproveché en hacer cada semestre al menos un curso en cada una de esas. Buenísimo. Creo que, sin mentir, sin exagerar, creo que es la primera persona que conozco después de estudiar 7 años en Cayetano y estar de alguna manera vinculado otros 7 casi, que ha hecho uso de los convenios con las otras universidades, no solamente nacional e internacional. Entonces, más o menos para resumir, lo del TEC de Monterrey sería básicamente aprovechar los convenios que tengan tu universidad, tus instituciones a nivel internacional. O sea, buscarlos y ser insistente.
porque habían algunos problemas, algunas cosas que tú misma tuviste que hacer, pero nada, ser insistente, buscar y darle. ESADE lo resumiría quizás en estar en el momento correcto, en el lugar correcto, y también quizás, corrígeme, pero ser transparente, ¿no? Porque lo que tú contabas, tu círculo, tus amigas sabían tu misión, sabían tu visión, sabían qué querían, y como eras transparente y verbalizabas eso con tus amigos, con tu grupo, la oportunidad poco a poco se dio. Ujú. Y bueno, igual con las otras instituciones en Perú, pues aprovechar todos esos convenios, todas esas cosas que ya están disponibles, ¿no? Y también en esta línea de ser un poco más, te dar algunos consejos, si bien comentaste que eran una pandemia, era un tiempo o épocas especiales, ¿qué sugerirías, por ejemplo, para manejar tu tiempo? Porque obviamente también seguías estudiando tu licenciatura, seguías estudiando tu carrera. ¿Cómo hacías? ¿Qué sugerencias darías en ese lado? Yo creo que es, primero es ser bastante consciente de cuáles son tus objetivos. No es trabajar duro, sino es trabajar como muy sabiamente. Ujú, Entonces, eh, pues digo eso primero porque en ese tiempo yo me restringí de varias cosas, como salir, o de alguna manera también, eh, ma- eh, también hacía prácticas en Cayetano, entonces tenía que cumplir también con los horarios de trabajo, ujú, y no, no te voy a mentir de lo que dicen, o lo que se dice mucho de balance de vida y así. eh, no es que tenía un balance como pues estos de después de las 8 yo ya no hago nada. Mentira, mentira. O sea, para mí era como eh, priorizar, y por eso te decía lo de primero de trabajar sabiamente, lo de, ok, tengo que cumplir las cosas, lo de la universidad, ok, ahora tengo que ir a la otra universidad, y todo, full calendario, ¿no? Todo calendarísimo, calendarísimo. Y de ahí, Que tampoco están cerca. no, y lo bueno, como de rodearme de personas que me ayudaran mucho en, en apoyarme. Yo me siento bastante como bendecida de la promoción que me tocó con quien me gradué, porque yo no me gradué con la promoción, con la misma promoción con la que entré, porque me retrasé justo por querer llevar más cursos y bueno, el tema es que yo pude hacer este tipo de vida universitaria gracias a como priorizar las cosas puntuales que sí o sí yo tenía que estar metida, pero habían otras en las que, por ejemplo, los trabajos de grupo, era como, ya sabía con qué grupo estar para que, por favor, déjenme una semana antes, y ahí lo voy avanzando de poquito a poquito, cosas así. Y, y ser bastante consciente de nada, vuelvo a decir lo de los grupos, a mí mi grupo de amigas era muy, como, me soportaba mucho, mucho toda la carrera. Y así viceversa, ¿no? Si ellos luego estaban así, pues yo también como podría aportar en otras cosas. Eh, Porque al final son ellos quienes te van a apoyar para que al final y termines tu licenciatura a la par que vas construyendo una carrera profesional. Porque era algo, al menos esa era mi visión, o sea, terminar, y a mí me daba un poco de pavor terminar, y sí, no sé, como que me veía así de ansiosa de terminar y de salir nada, de terminé y ahora qué, ¿no? Entonces era como que, ¿cómo voy construyendo mi vida profesional a la par que también estudio? Y era como em, eh, tener que dar tal vez, no te voy a mentir, como el 200%, pero era como, ok, eso significa que cuando salga de la universidad no voy a decir hubiera o yo qué sé. Ajá, ajá, sí. Y los mentores son muy importantes. O sea, lo que, si bien yo también no conocía a otras personas que hubieran hecho intercambio con otras universidades, pero sí conocía o sea, otras universidades de Perú, pero sí conocía a otras
biólogas mayores que yo que habían hecho intercambios en universidades súper top del mundo. Yo decía como, wow, o sea, bueno, yo ahorita, yo sabía que no me podía pagar el intercambio de MIT, pero sí me podía pagar los pasajes a Pacífico. Entonces decía, ok. Entonces, eso como que, nada, lo tenía bien claro. Sí, sí. Y creo que también mencionaste un punto muy interesante, ¿no? De la parte de construir tu carrera profesional cuando todavía estás estudiando, ¿no? Por lo menos tenerlo en mente, ¿no? Ir sabiendo qué es lo que quieres, a dónde apuntas y construyendo esas primeras, la base de ese siguiente camino. ¿Te sorprendió cuando estabas en ESADE o cuando pasaste por ESADE que encontraste un profesor de marketing que era biólogo? Imagino que quizás en los otros cursos, quizás en el TEC o en las otras universidades en Perú, eras la única con una base de ciencia, de biología, de ciencias de la vida. Eh, ¿Cómo te recibieron esos grupos? ¿Cómo te desenvolviste en esos grupos? ¿Te sentías como el bicho raro? ¿Cómo era ese entorno? Porque quizás eras la única que venía de otro lado. Ok, sí. Pues mira, la verdad que yo me sentí bastante como recibida, bien recibida. También mi personalidad es súper abierta, como que yo me encanta conocer gente nueva, soy súper curiosa. Así que por ese lado como, no tuve mucho inconveniente. Más bien fue al revés, como que pasó que ellos se sorprendían que yo estuviera en buen sentido, o sea, eres bióloga y estás llevando el curso de gestión de la innovación con nosotros, ¿no? Entonces, siempre daba lo mejor de mí y me daba cuenta que no era complejo, o sea, solo hablábamos no de células, no de proteínas, estábamos hablando de un modelo de negocio, no sé, balance general, yo qué sé, cosas más económicas. Y simplemente lo tomaba así y como cualquier otro curso que tienes que llevar responsablemente, lo llevaba. Y como ya había pasado el gap a nivel mental, de decir, no, un biólogo que va a estar aquí, me pasó que para pasar a tercer año es que conozco a este profesor Ferran de biología, bueno, de marketing, que era biólogo, entonces como que ya tenía el gap como de, ok, un biólogo puede hacer lo que decida hacer con su vida. Entonces, ya como que los siguientes años, tercero, cuarto, quinto, como no tenía de alguna manera, no me sentía tan aislada de no poder hacer lo que otros hacían, aunque ciertamente, y así para contarte, yo me acuerdo que quería entrar a algún laboratorio de innovación, pero de estas empresas, cualquiera que sea de innovación, porque a mí me llamaba mucho la atención, y los únicos que yo veía como que abrían convocatorias eran del BCP, y yo dije como, ya, pero yo soy bióloga, ¿cómo hago para entrar? Así como, o sea, como, te lo cuento como anécdota porque ahí sí sentí que, pues, ahí era diferente, porque ya no era solo como un curso, sino realmente era como que conseguir trabajo de gente que son trabajos para gente de finanzas, o más como gente que sabe más de business. Y me acuerdo que postulé, pasé la primera fase y de ahí como que la segunda ya no, porque eran más cosas de negocios y pues aún llevando los cursos no es suficiente. Tienes realmente ya, si es que te vas a dedicar a eso, pues sí, sí tienes que saber finanzas. Y es ahí cuando yo me di cuenta, donde dije, ay, perdón que me voy por las ramas, No, pero dale, está buenísimo. sí, ahí es cuando pasé como, creo que a la segunda etapa conocí al gerente de innovación y me Del dijo, BCP. del BCP, sí, Okay. sí, sí. Sí, sí, pues le pedí feedback súper lindo, me dijo como, mira, considero que te faltan conocimientos más en finanzas, y yo como que, bueno, claro, pues yo soy bióloga. He llevado mi curso como que acá del TEC, pero tampoco, eso no como que es una carrera. Pero como que fui consciente y dije,
entonces, ¿dónde puedo ser valiosa? O sea, ¿dónde realmente como mis skills entrepreneur, o sea, como que mi base bióloga con algunos cursos de entrepreneur, ¿dónde pueden ser más valiosos? Y dónde podían ser era justo en esta comunidad que se llama IGEM. Por eso desde tercero yo busqué ir a la conferencia de biología sintética mundial de IGEM, que se da en París todos los años. Entonces yo tenía como, ok, sé que acá no es mi nicho en el BCP o en la gente, ¿no? Porque al final sé que es otra área, o sea, también soy consciente de eso. Pero sí sé que hay personas al otro lado del mundo que si yo conozco a esas personas que hacen ciencia y también tienen sus negocios y sus compañías biotecnológicas, me van a entender. Y ahí voy a ser más, ahí realmente sí voy a poder aportar valor, porque sí necesitan mis conocimientos científicos. Sí, sí. Antes de hablar un poco más de esa experiencia de iGEM que nos has mencionado, hablaste de esa barrera mental que tuviste que pasar, que exploraste, y algo fundamental fue conocer a este profesor que era biólogo de formación, pero hacía marketing todos los días. Además de esa experiencia, ¿trabajaste algo más? ¿Pensaste algo más? ¿Consultaste algo más para, pues, comprarte la idea fundamentalmente de que, como tú bien dices, el biólogo o cualquier otra profesión puede al final hacer otra actividad profesional? Sí, buena pregunta. Nunca lo vi tan claro como el caso de Ferran. Él era bastante como muy claro porque lideraba equipos de marketing. Entonces, eso era lo que me marcaba más. Sin embargo, podría decir que más que solo ver el cambio que tú podías tener, no importa cuál sea la profesión, sí en la universidad, eh, me acuerdo también de una conferencia de Mamás del Río, de Magali Blas, que ella, por ejemplo, ese caso, eh, que está liderando una, eh, ¿cómo se llama? Es una empresa pero más social. Eh, y también en ese momento quien lideraba la incubadora de negocios de Cayetano, que también era mujer, era bióloga, eso también me despabiló. Y casos como esos, por eso quisiera decir como que no tan como cambios de carrera, sino tal vez más cambios de acuerdo a tu propósito. Mi propósito, no en el caso de Magali, es dar accesibilidad a mamás que tienen que dar a luz y que están en lugares recónditos de Perú. Ella es médico, pero se alió con ingenieros y trabajó una plataforma, un dispositivo y todo. Yo me acuerdo de Olga, que también es bióloga y que quería sacar negocios adelante y lideraba la incubadora de negocios de Cayetano en ese entonces. Y bueno, Ferran, que era mucho más algo de que lideraba todo el departamento de Kellogg's de los cereales. Sí, de los cereales de Kellogg's en Europa. Y era como y para mí era emocionante. Y era muy, o sea, me acuerdo que, y por eso digo que fue como que lo más claro, porque cuando en la clase se enteró que yo era bióloga, fue como que, ¿por qué no me has dicho? Que, o sea, y luego, sí, y luego me dio como ya asesorías uno a uno. Igual ese es el valor de un profesor, cuando apoyan a sus estudiantes. Un profesor de finanzas también o sea, yo me acuerdo que en ese entonces quería estudiar contabilidad también y le pedía como consejos y me decía, haz esto, lo otro, que no sé qué. Realmente súper validada. O sea, fueron uno de los mejores experiencias para saber que no estaba mal y que era válido probar. Que es el episodio número 3 del podcast donde conversamos con una veterinaria que hace marketing, así como el caso del profesor que explicabas, ella es veterinaria de formación colombiana, pero hace 100% marketing. Empezó en la industria de alimentos para animales, que está un poco relacionado,
y después he estado en muchas industrias que no tienen nada que ver con veterinario. En algún momento también hablabas de mentores y el valor indispensable para crecer, aprender y resolver dudas de distinto tipo. ¿Tú conseguiste mentores desde el lado biológico, de las ciencias, mentores desde el lado del emprendimiento y negocios, o mentores que tenían de los dos lados? Sí, desde primeros años pude apoyarme sin querer, como no sabía el concepto de qué es un mentor y así, pero desde el primer año, como cuando entré con la doctora Teresa Ochoa, dentro quien me dio como una directriz fue eh, Maribel Riveros, que ella eh, me dirigió toda mi pasantía. Entonces, desde ahí como que empecé a entender, por eso digo como que tuve no sé, la oportunidad desde el primer año tener como ese impacto de, ok, alguien te va a guiar a que vayas más rápido, o que vayas, no necesariamente rápido, pero, o sea, sí, o a veces como vas a fallar, pero eh, pudiste, ¿no? Si es que lo consultabas antes. Eh, Actualmente muchos de los mentores que tengo son mis jefes, mis antiguos jefes, sí, porque de ahí entré a trabajar en la incubadora de negocios de Cayetano. Entonces, eh, Ana Sobarza es una de ellas, mi jefa, eh, alguien que también marcó mucho, mucho en mí, que si en algún momento puedes entrevistarlo, sería increíble. Él es biólogo. De Cayetano y ha hecho toda la carrera científica de 20, 30 años, pero luego se fue a hacer sus propias empresas en Estados Unidos, vendió ahora es dueño de un fondo de capital, no, perdón, es como parte del fondo, perdón. Okay. Y, o sea, Marcos Milla es como mi top mentor en biología y entrepreneur. Te voy a pedir el contacto entonces. Está muy Sí, interesante. no, o sea, sí. Y eso es muy bonito porque luego tú te das cuenta que no eres la única. Ciertamente yo andé a un comienzo sacando un poquito de acá, un poquito de allá, pero cuando descubres ese tipo de personas que ya han recorrido el camino que tú estás haciendo, eh, Te da es mucho apoyo saber que hay otros iguales y que puedes sí, preguntar y que sí. y que lo hicieron hace 30 años, ¿no? O sea, sí, literal. Y que, o sea, claro, no era muy como desquiciado de tu parte. ¿Qué estabas haciendo? Sí, sí. Hablemos un poquito de expectativas. ¿Cómo manejaste o pensaste que quizás habían otras expectativas de tu familia, de tus amigos o de tu propia carrera? ¿No? Porque como empezamos la conversación diciendo biología, trabajas en un laboratorio, en investigación o en el mundo académico, tú has ido en contra de esas expectativas de una manera muy exitosa, muy clara y muy consistente, pero en algún momento dudaste, quizás pensaste más en quedarte dentro de esas expectativas que el mundo o la costumbre podía imponer. Pues sí, definitivamente el pathway, ¿no? Como lo que siempre te demanda, o lo que tú ves en tus profesores es ya termina, van a la maestría, van al doctorado. Que digo, no lo descarto, no descarto como si algo así, tal vez pueda hacer algo más en finanzas, así. Es importante siempre tener la parte teórica muy clara. Pero sí, en cuanto a expectativas, creo que yo era la que tenía las expectativas contra mí como que más altas de no, y, 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 y no sé, eh, no sentía que por lo que había entrado se estaba cumpliendo. Yo cuando entré dije sí, que quiero hacer biología celular o algo por ahí, pero cuando ya estaba en el camino era como que ya, pero no te gusta tanto, ahora qué vas a hacer. Entonces
decía como que, uy, o sea, ¿qué hago? Porque en mi cabeza el ser exitosa era hacer un PhD apenas termines. Ujú. em, y si no lo cumplía, ¿qué más me quedaba? O sea, como em, no sabía qué otra alternativa podía tener. Entonces yo era como que la que tenía las expectativas creo que más altas. Y igual y eso me llevó a buscar decirme, ok, no será un PhD cuando termine, pero vamos a explorar algo que sea igual de potente, Ujú. como algo diferente. Eh, y bueno, por parte de mi familia, yo me siento súper agradecida porque, eh, como decía, en mi familia no hay alguien que sea científico. Ujú. Sí tengo una tía que es ingeniera eléctrica. Sí había visto un poco de lo que significa desde ese lado como qué significa ser buen profesional y trabajar. eh, un tío que se fue a Dubái, me acuerdo, para trabajar en ingeniería Ujú. eléctrica, pero nada, lo que voy con biología, no, no, si bien no tenía alguien súper claro a quien seguir y decir, yo voy a tener mi clínica de fertilidad, o sea, tranquila, ¿no? Ujú. No tenía eso. Mis papás fueron muy, no sé, como supportive, Ujú. Sí. sí, Ujú. sí, como me Mucho apoyo. soportaron Ujú. mucho apoyo. Desde el día uno me acuerdo que se alegraron muchísimo cuando entré a Cayetano porque era mi escuela a la que quería ir desde que tenía 10 años, o sea, sí, no sé, de verdad. Entonces, desde ese lado como que no tenía presión por la parte familiar, pero sí por mí misma. Ujú. Sí, que, que, que yo quería, que como no sabía otro camino, eh, pues eso me impulsó a buscar otro camino igual, como dije, de interesante, que no involucrara seguir en academia. Ujú. Y eso fue lo que me llevó a ponerle mucho énfasis ok, hay que tomarnos esto en serio. ¿Qué Ujú. significa llevar cursos afuera? ¿Qué significa ir a eventos? O sea, yo Ujú. iba a un montón de eventos, como que 3 veces a la semana estaba, estaban en UTEC, en la de Lima, en Pacífico. Los eventos se refieren como talleres, Eventos, workshops, conferencias, sí, cosas así. sí, 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 Ujú. todo eso. Ujú. Ujú. Ya nos has contado un poquito de tu experiencia en iGEM, pero quiero profundizar más ahí. ¿Qué es? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo entraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste de toda esa experiencia? Ujú. Em, pues IEM fue la primera vez, la primera vez que escuché de esta conferencia fue por un equipo de, sí, fue por un equipo de la universidad que, que formaron Ujú. para justamente, sin querer, cayó en pandemia y no pudieron ir a Boston, que Ujú. es donde normalmente se daba, pero igual dándote un contexto, IEM es la mayor competencia de biología sintética del mundo. Ujú. Nació el 2003 en MIT, fundada por ingenieros eléctricos que querían, que también hacían ciencia como del lado de biología Ujú. y hacían ingeniería, genética, ingeniería, ¿no? Como que, como sabían lo de circuitos, los ingenieros eléctricos lo transformaron a circuitos, pero dentro de las bacterias para ingenierarlas y ver qué productos podríamos sacar si ingeniéramos Ujú. bacterias. Entonces, nació como una competición entre las universidades cercanas al MIT. Fue muy exitoso en esas ediciones en Boston y de ahí se mudaron a París, me parece que en 2023 por ahí. Ujú. Entonces, todos los años van más de 450 equipos de universidades y de colegios incluso, llevando investigaciones basadas en algo ingenieril, algo de biología sintética, Ujú. algo de que haya involucrado eh, tener que hacer eh,
no sé, fijarte qué gen específico puede generar que si a través de que lo colocas en un plásmido a otro y tú puedas generar un nuevo producto, ¿no? Ujú. Esto, por ejemplo, y para que también se entienda, es un poco relacionado como a la insulina que a muchas personas diabéticas del mundo utilizan, Ujú. también surgió así, surgió como cómo podemos utilizar a las bacterias como si fueran baterías o en general motores que si yo les digo qué hacer, van a producir un líquido que se necesita en el cuerpo humano y ya no voy a tener que utilizar a perros que antes era lo que se Ujú. bueno, entonces nada, esta competencia reúne a los mayores líderes de estas áreas, más biotecnología, y eso ha conllevado que, como ya tienen más de 20 años, muchos de los egresados de esta, que pasaron por estos equipos cuando estaban en la universidad, luego funden sus compañías basados en algunas investigaciones que ellos hicieron, y hay varias compañías exitosísimas de esta gran comunidad. Ujú. Y para ingresar y para tener un equipo, algunos se preparan hasta con 2 años de anticipación. Eh, Justo lo que pasó que lamentablemente el equipo de Cayetano no pudo ir a Boston presencial por ese tema de pandemia, pero sí presentaron su proyecto virtualmente Ujú. y ganaron medalla de oro. Eh, que o sea, es súper como admirable por eso. Entonces así comenzó mi ingreso a este mundo de IEM. Ujú. Solo que había un pequeño detalle que si es que yo quería tener mi equipo y quería participar de esta comunidad, Ujú. eh, el costo sí es algo elevado, Ujú. algo, tal vez más de $10,000 más o menos, Ok. sin pasajes, y, o sea, solo como que por concursar. Ujú. Entonces era como que la universidad invirtió en este primer equipo, pero de ahí como justo tal vez por las condiciones de la pandemia sí ya no se pudo reducir como lo que era. Igual y les fue increíble por la medalla de oro. Yo igual era más chica y quería también tener mi equipo y también quería vivir esa experiencia. Em, y lo que hicimos con otros compañeros, con otros 14 compañeros, fue formar un equipo. Ujú. eh, y justo aprovechamos, y justo vino esto del momento perfecto, en la situación correcta, ¿no? Esta frase, que entendiendo esta necesidad que había para que Latinoamérica también experimente este concurso, abrieron una versión para latinoamericanos. Ok. ¿Y dónde fue? Ajá, que costaba menos, que costaba Ujú. $1,500, pero era online. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, era online y los que ganaban sí los llevaban a Boston y se Ujú. iban, pues todo esto. Entonces, nada, sustentamos con otros compañeros un informe bien redactado de que nos financie la facultad y después de tocar muchas puertas logramos que nos la financien. Eso fue el 2023. Ujú. Y, y comenzamos haciendo proyectos y ahí yo creo que quiero complementar de cómo es que yo potencio mi parte profesional sin descuidar la parte como que la educación que igual tenía que seguir adquiriendo como bióloga es que lo complementaba, ¿no? Entonces Ujú. lo que aprendí en la universidad lo, lo aplicaba a mis proyectos de concursos. Y bueno, justo hicimos, entre tantos pivoteos que tuvimos de, ok, hay que hacer algo para una problemática, bueno, hay que resolver con biología sintética algo para humanos, no, mejor algo para animales, no, mejor algo para agricultura, ya, no sé qué, y estuvimos como pivoteando como 4 meses, creo. Y ya se acababa la competencia, ya estaba como junio, no sé, estábamos como que cabezones porque eh, teníamos que presentar resultados, nos habían financiado, teníamos que salir bien. Y al final escogimos agricultura como el nicho al que íbamos a solucionar, hacer algún producto que pudiera ayudar a evitar ciertas plagas.
o cierto hongo en la palta. Y ahí también nace mi camino en la parte de agricultura, en realidad. Ujú. Y bueno, para hacer como la historia corta, terminó el 2023 ahí en Design League, que se llamó, no fuimos no fuimos el equipo ganador, entonces no fuimos a Boston. Yo me quedé con ese bichito de, no, yo quiero ir, no, por favor, pues. Entonces el año pasado, literalmente el 2024, dije, ok, igual como marzo, y dije, ¿qué hago para ir a la competencia más grande del mundo? No sé. Y se abrió una versión, bueno, ya está abierta hace algunos años, pero que se llama IGN Startups. Para eso, del 2023, yo había conocido de los 14 que fuimos del equipo, que de alguna manera estuvimos mucho más presentes y lideramos ese equipo. Fueron 2 que ahora son mis 2 socios, que son ingenieros ambientales. Y pues nos dimos la pausa del 2023 y el 2024 cada uno estuvo haciendo otras cosas. Yo me metí fui practicante en la área de transferencia tecnológica y también fui como intern en una startup de salud, de salud mental. Y ellos se fueron a hacer prácticas a Chincha, de medio ambiente, de agricultura. Entonces ya cuando surge el 2025 y surge lo de, ok, si quieres ir a París, tienes que hacer una startup. Y yo fue como que, yo les dije a mis socios, así como, mira, ya estamos preparados, digamos. yo manejo toda la parte más científica. Y como, me acuerdo cuando postulé, mis socios, mis amigos, al final mis amigos, me dijeron como, ya, bueno, vamos a intentarlo, pero, o sea, como que no creían que tal vez, y nos iban a aceptar. Y sí, nos aceptaron y pudimos, después de pasar también muchas fases, porque éramos como, no sé, 90 equipos al comienzo en marzo, solo seleccionaban a 15 para presentarse en París en octubre. Y nos seleccionaron. Entonces, bueno, ahí es otro tema, cómo conseguir financiamiento para ir a París, ¿no? Digo, es tu último año, estás haciendo la tesis, yo estaba llevando cursos en Pacífico y Católica, y a la tarde quería ir a París, porque era mi sueño de la vida, o sea, más que París yo quería ir a la conferencia, claro. Sí, yo quería ir a esa conferencia. Entonces llegué a ir, eso también fue un determinante de mi vida, porque las personas, los 15 que nos seleccionaron, cada uno con su startup, cada uno de los equipos eran científicos, o sea, eran que tenían sus propias startups. Entonces habían reunido a las 15 equipos como que de todo el mundo que realmente como se veían ahí, veían un futuro ahí. Y ya ahí sí me di cuenta que dije, no, o sea, nunca estuve loca. Validación total de todo ese trayecto, de todo lo que habías hecho. Sí, buenísimo. Sí, bueno, al final la perseverancia, persistir y también lo bueno de tener un equipo, ¿no? Porque sola quizás no lo hubieras hecho, pero con estas 2 otras personas que se pudieron complementar tanto en lo técnico como en lo operativo, como en la formación de la compañía, etcétera, pues al final les permitió poder estar entre esas 15 y bueno, llevar adelante su emprendimiento. Y entiendo que estás con el mismo emprendimiento ahorita en un programa en España. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, como pues después de París, igual pues terminamos cada uno los estudios, porque recién me gradué el año pasado, y surgió esta oportunidad, la vi igual en LinkedIn, pues imagínate. Los anteriores fuentes de talento de Perú que habían pasado por este programa lo publicitaron y postulé con todo lo que había hecho, porque no solo quedó en ir a París, sino que gracias a hacer esto mucho más
o sea, como que realizarlo, es que empezamos a trabajar con una empresa que se llama Cerro Prieto, que en conjunto con ellos hicimos un plan piloto, lo postulamos a Concitec, así nos pasamos enero y febrero de este año. Y, fuimos incluso a Chiclayo con la empresa, estuvimos días ahí analizando la problemática, cómo podemos resolver, cómo también podemos nosotros contribuir con nuestro conocimiento científico y con lo que hemos planteado como parte de del proyecto de investigación para llevarlo a algo más real. Y bueno, cuando haces también un emprendimiento en biotech, es diferente el camino. Normalmente lo que tú necesitas, cuando haces un emprendimiento en biotech, necesitas fondos que te ayuden a validar y hacer pilotos y pilotos y así vas creciendo. Entonces, bueno, entonces hicimos todo eso hasta febrero y surge la oportunidad de postular a Puentes. Les comenté todo lo que habíamos hecho, como que una postulación más. Claro, no era poco logro hasta la fecha. Y me hicieron una entrevista. Me comentaron que, o sea, yo para eso igual y me preparé para la entrevista, que fueron 15 minutos de cuáles son tus siguientes pasos, cuál es tu perfil. Lo interesante acá, y es muy valioso que sepan que hay muchas oportunidades como estas para startups de base científico-tecnológica. Entonces, si tú eres alguien que ha estudiado algo de ciencia, medicina, ingeniería, pues y lo canalizas en un proyecto potente, hay muchos, y eso aprendí en París el año pasado, incubadoras de negocios aceleradoras que están a la espera de este tipo de perfiles que creen este tipo de negocios para que los absorban y les apoyen y les den este tipo de oportunidades. Y eso es Puentes. Puentes es un programa de inversión en el ecosistema de Madrid para empresas de base tecnológica que estén buscando ya sea validar su negocio, ya sea tener contacto con clientes aquí, tener pues un acercamiento al mercado europeo. Y ya estoy en mi cuarta semana, imagínate. Esto ya ha sido sumamente enriquecedor. No sabía que todo ese esfuerzo que hice a lo largo de la universidad iba a repercutir a esta oportunidad, la verdad. Pero bueno, y para los científicos y gente que se dedica como a la tecnología en general. También hay. Sí. Cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿qué busca hacer Pacta? Ya no sé si lo han pronunciado bien. ¿Cuál es el mercado que está haciendo? Actualmente hacemos análisis de suelos. Justamente utilizamos estas tecnologías un poco más profundas, metagenómica y así, para evaluar cuál es el estadio del suelo y qué es lo que mejor que productos biológicos le puede convenir o no usar, siguiendo esta tendencia y estas necesidades más ligado al lado también europeo. En cuanto a las regulaciones que se deben cumplir, el mercado agrícola actualmente está virando mucho más hacia uso de productos biológicos. Eso quiere decir como que tengan que reducir el uso de productos químicos, y lo que buscamos con Pacta es eso, que los grandes fondos, parcelas y agroexportadoras sigan cumpliendo con esas regulaciones, garantizándoles que al analizar su suelo puedan estar cumpliendo justamente lo que ahora les demanda a ellos también el mercado exportador. Entonces, eso en líneas generales. Y al menos yo en París, aquí en Madrid, estoy en contacto con estas startups que también son agrotech, del lado de agricultura, y la tendencia en suelos está bastante fuerte, como ser bastante consciente de qué es
lo que se le tiene o que no agregar al suelo, cómo podemos mejorarlo, qué parámetros podemos medir. Y con eso, como decía, garantizar el cumplimiento de estas regulaciones que exige la Unión Europea, que por ejemplo para el 2030 el uso de agropesticidas, todo lo que sea químico se reduzca al 50%, y para el 2050 realmente va a ser como prácticamente ya no se deberían utilizar. Entonces ayudamos a esa transición. Bueno, me parece que van a tener mercado para varios años. Y lo han estado haciendo súper bien. Rosa, llegamos al final. Te quiero agradecer mucho por la transparencia, por la apertura y también unas felicitaciones enormes a ti y a tu equipo por la perseverancia, por haber pues, buscado las maneras de llevar a cabo su emprendimiento y donde están ahorita. Ojalá que haya muchos éxitos y mucha suerte en el futuro. ¿Quieres cerrar con alguna recomendación, algunas palabras finales? ¿A dónde también dirigimos a la audiencia, a las páginas o a las redes tuyas o de Pacta? Bueno, como recomendaciones, es algo que soy bastante consciente, es como que el hecho de trabajar duro, pero trabajar como, no como esta ruedita del hámster que solo va y va y va, sino es como que ve, detente, mira bien te gusta, no te gusta, eso es lo tuyo, porque puede pasar como a mí, que comenté que pues, y me di cuenta que tal vez la biología celular no era lo mío y de repente ahorita estoy en la agricultura, que no pensé. Entonces, como sé bastante como abierto a explorar otras áreas, no te cierres, es muy importante, sí, o sea, uno nunca sabe a dónde puede llegar. En cuanto a redes, y si alguien me quiere escribir o algo, justo tengo una cuenta de Instagram que estoy subiendo parte de la experiencia que estoy viviendo acá en Madrid, como videos. Entonces me pueden seguir en rosa-tech, tech, por ahí. Y en mi LinkedIn, que estoy siempre activa también. Super, Rosa, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídate. Chao. Listo, gracias.